Practicantes, sí. Prácticas Becarios. sin pago. Sí. Con experiencia. Ganan en experiencia. Ganan con experiencia, Sí, ganan sí, con sí. experiencia para el currículum. Claro. Está muy buena. Gente, partimos al toque. Gente, para mí es un gran honor darles la bienvenida a todos ustedes quienes nos están viendo a el primer episodio de la segunda temporada de Están Avisados. Aplausos espontáneos. Bravo. Nadie se lo Nos esperaba. vestimos de gala para De el día negro. de hoy. Todo Para de variar. Soy Cata, del Izquierda Diario. Hoy me encuentro junto a grandes invitados estelares, junto a quien nos acompaña también en muchos capítulos, Dauno Totoro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de que estemos inaugurando una nueva temporada de Están Avisados. Como podrán ver, con algunos aspectos renovados del set. Pero, Lo que nos ojo, alcanzó el presupuesto. sí, mantenemos el sillón. No, pero ojo que vamos a empezar a implementar ciertos cambios de escenografía. Sí. Pero para eso vamos también a iniciar algunas campañitas que vamos a requerir, como siempre, del apoyo de ustedes. Y desde ya les invitamos a que nos puedan apoyar virtualmente con su like, con su campanita, comentando, escribiéndonos y difundiendo el link de este programa para con todo iniciar esta segunda temporada. Que además lo hacemos habiendo recuperado el canal de YouTube. El canal de YouTube. ¡Vamos! Esa recuperación ahí. Un arduo trabajo de meses, porque fuimos víctimas de un hackeo, pero ya lo tenemos de vuelta. Sí, así lo habíamos que contado. bacán. Sí, lo contamos en el capítulo anterior que salió en el canal de YouTube de respaldo, creado específicamente para que sigamos trayendo el contenido hacia ustedes, que seguimos haciéndolo con mucho ímpetu. Y bueno, seguimos presentando a nuestros invitados estelares. Aquí a mi izquierda tenemos a Flavio, trabajador de Starbucks. Así es. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Mi primera vez acá en cámara, así que si me noto nervioso es por eso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos arriba! Y también tenemos a alguien que ya apareció en episodios anteriores por ahí, De la casa. Antonio Páez, presidente del sindicato de Starbucks. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí nuevamente en el programa Están Avisados. Ahora sí, la otra vez había venido a comentar, hoy día vengo a contar también Eso, un proceso propio, digamos. bacán. Sí, gracias. Buena gente, bueno, estamos muy felices de tenerles acá y de partir esta segunda temporada. Yo sé que ustedes están expectantes, obviamente. Y nada, insistir, por favor denle me gusta, es muy importante, no cuesta demasiado, es gratis, pueden hacerlo, comentar, déjenos sus comentarios, nosotros los leemos, son para nosotros muy importantes. Ahora sus sí que comentarios. sí los vamos a Lo que leer. piensen, se vienen cositas y ahora sí que sí, vamos a revisar los comentarios y ponerlos públicamente, vamos a comentarlos acá en el programa, no solo a revisarlos después. Y por supuesto suscríbanse, aprieten la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y les invitamos a apoyarnos también monetariamente. Pueden apoyarnos, es muy barato y muy fácil, desde Luca nos pueden aportar en el link que dejamos en la descripción para que este proyecto y muchos otros les sigan llegando de manera gratuita a todos quienes puedan acceder a ello, así que los que aportan van a aportar para eso. Dicho eso, queremos comenzar ya de lleno, vamos a entrar en materia del contenido de este programa. Este programa lo estamos grabando el día martes primero Primero de abril. Sí, Primero 1 de de abril. Cumpleaños de mi Y bueno, traemos este invitados particularmente porque nos gustaría profundizar en lo que fue la huelga de Starbucks. Y yo creo que lo primero que podríamos hacer, o sea, bueno, la huelga de Starbucks fue una huelga, yo creo, para mí, histórica, no sé, una cuestión muy importante. Yo creo que sentaron un precedente muy importante para las y los trabajadores en Chile en general y sobre todo para las y los trabajadores jóvenes precarizados de la comida rápida, del retail, etcétera. Con muchísimos locales paralizados. Yo creo que mucha gente lo vio, mucha gente fue testigo de cómo fue todo este proceso y quizá podría ser bueno que partiéramos contando como el contexto actual, qué pasó con la huelga, en qué están ahora. ¿Quién parte? A cualquiera de los dos que quiera partir. ¿Parte yo? Sí, parte. Ya. Para contextualizar un poco, hoy día, ayer nosotros realizamos ayer lunes, 31, realizamos una asamblea del sindicato donde decidimos por la mayoría
contundente de los trabajadores y trabajadoras que participamos de ella, más de casi 500 trabajadores conectados, de poner la huelga, aceptar la última oferta de la empresa después de 25 días de movilizaciones a nivel nacional, desde Calama hasta Puerto Montt, lo hemos dicho hartas veces, y una huelga, como tú decías, Cata, importante, porque primero es la primera huelga del año como grande que hubo en este 2025, porque ya sabemos que se están votando otros conflictos. Hay una huelga votada en Alto Norte, entiendo. Bueno, están los pilotos de Sky, que hoy día también votaron huelga. Así que esperamos que esto aperture un año que no solamente esté marcada en la agenda política por las elecciones, sino también por la lucha de los trabajadores por nuestras reivindicaciones. Nos encontramos en un momento complicado, digamos, la última semana, los últimos días de la semana, sobre todo porque la empresa adoptó una política muy de intransigencia con respecto a las negociaciones con el sindicato, y esto obviamente nos hizo evaluar hasta dónde podíamos mantener la movilización, en el entendido de que toda huelga es también una carrera en contra del tiempo por los salarios de los trabajadores. Entonces nosotros ya habíamos cerrado el mes de marzo, muchos compañeros y compañeras no habían recibido su sueldo y por lo tanto eso empezaba a jugar también un mecanismo de presión, y la empresa puso todas sus fichas a jugar contra el hambre y a apostar al tema del descuelgue al día 31. Y eso es un poco lo que nosotros hicimos la evaluación y dijimos, bueno, está bien, peleamos, llegamos lo más adelante que pudimos, pero no por eso vamos a tomar una actitud kamikaze, digamos, de inmolarnos por esto, porque la movilización no se agota aquí. O sea, la negociación colectiva representó para nosotros un cambio en una dinámica que se había arrastrado durante los últimos 10 años en el sindicato, que también cambia, digamos, o sea, cambia sobre todo la forma que nosotros vamos a tener de relacionarnos ahora con la empresa, y la empresa ya está avisada, digamos, como el programa. Ya no se trata simplemente de vivir de declaraciones, de buenas intenciones, digamos, de la diplomacia, del diálogo social que espera la empresa entre el sindicato y la empresa, sino que ahora ellos tienen súper claro que nosotros vamos, cada vez que demandemos algo, lo vamos a hacer también con un espíritu de lucha, que es lo que queremos que se proyecte para el próximo periodo, sobre todo. Buenísimo. Oye, y cómo, quizá preguntando a ti, Flavio, bueno, este quizá va a ser un programa más de estilo de entrevista en todo caso, porque aquí Claro. claramente son protagonistas de la lucha y nosotros venimos un poco a Simple facilitadores. bandejeros, pero Sí. bueno, está bien. Sí, po, Eh, corresponde. no, eso, quería saber cómo fue la experiencia para ti también, como de la huelga, qué balance, qué lecciones sacáis de esa experiencia. Entiendo que es tu primera huelga Así es. y fue bastante, bueno, 25 días, prolongada Bastante. y además como intensa. Sí, o sea, como dice acá el compañero, fue mi primera huelga, la verdad, y he trabajado en varias cosas, en distintos rubros, pero nunca había participado en algo así. Y yo me sindicalicé igual unos meses después de haber entrado a trabajar, pero nunca me fui tan metido. Ujú. Fui consciente siempre de que iba a haber una huelga a futuro. Y llegó el momento y fue como, wow, wow, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a ser? Y la primera semana yo igual no estuve tan metido, estoy siendo sincero. Pero ya después me di cuenta de que esto era por 2.200 y fracción que estábamos sindicalizados hasta el día de hoy. Y empecé a participar. Iba a las convocatorias, a la asamblea, iba a la oficina, conversaba con el Antonio, me empecé a ser más cercano a lo que estaba pasando realmente. Y valía la pena estar ahí. Y mucha enseñanza, siento yo, como ser el primer proceso para mí en cuanto a estar metido en algo así. Hay que organizarse mejor. Siento que eso es lo que yo he aprendido un poco y he hablado con todos los compañeros que hemos conversado el tema. Siento que esto se avisó hace mucho tiempo, hace meses que íbamos a estar en huelga y pudimos habernos organizado mejor. Pero siento que fuera de eso, quizás nos descolgamos antes de los 31 días, pero fueron 24 donde igual aguantamos caleta. Aguantamos mucho. Las burlas de la empresa, como citar a los dirigentes y no presentarse o volver con la misma propuesta todo el tiempo, siento que igual a ellos les metió miedo todo lo que hicimos. Fueron 24 días y siento que fue un balance positivo igual. Quizás no coincidimos el objetivo principal, que era mejorar nuestro salario ahora ya, así como el otro mes, no sé. Pero sí siento que lo positivo es eso, como haber aprendido a que si nos organizamos podemos lograr más cosas. Entonces, no sé, siento que por encima de eso, como que eso lo aprendido y lo vivido fue emocionante. El día de la votación ayer igual la pasé un poco mal, como que estaba como con la garganta apretada, enojado, estaba con otros compañeros igual del sindicato.
Y estábamos ahí atentos escuchando y era como, ¿cómo vamos a aceptar esto? Pero igual entendemos que ya no daba para más. Ya no daba para más, la empresa no iba a querer doblar el brazo y eso. Oye, yo un comentario sobre eso porque creo que es interesante pensar cómo, porque en Chile en un sentido no todos los sindicatos son iguales y hay tradiciones sindicales de cómo hacer sindicatos, de cómo forjar organizaciones al interior del mundo de los trabajadores y generalmente lo que ha primado históricamente, no digo en Starbucks solamente, sino que en general es una forma de organización más burocrática de los sindicatos, donde las decisiones se cortan y se deciden por arriba, donde las huelgas son pensadas como mecanismo exclusivamente como de una presión amistosa, de pararse afuera de una tienda y esperar desde ahí una posición mejor de negociación, pero sin pensarla en un sentido quizá no solo de cómo fortalecer una correlación de fuerzas favorable al interior de la empresa, de darle más moral a los propios trabajadores al interior de la empresa y el sindicato, sino que también cómo puede servir como un ejemplo para otros sectores y desde ahí buscar la unidad, buscar la coordinación. Y yo veo que igual también se intentó hacer eso, fue como una pelea que se dio en la huelga. Ahora, claro, cuánto se logró no, eso es parte del balance, pero como también es pensar las distintas tradiciones del sindicalismo. Sí, de hecho, yo creo que hubo algo que distinguió esta huelga a otras. Primero, como decía Flavio, de la huelga no se empezó a hablar, no sé, días antes de la votación. O sea, nosotros ya veníamos hablando de la huelga desde marzo del año anterior, del 2024. Votamos en asamblea, por ejemplo, la construcción de un fondo de huelga individual y que el sindicato fue generando un ahorro interno justamente para paliar días de huelga. Se hicieron asambleas para deliberar sobre la construcción del contrato colectivo, o sea, los dirigentes no fue que escrituramos nosotros lo que se nos vino a la mente o simplemente preguntando en las tiendas a través de encuestas, no, hicimos una deliberación colectiva, un debate colectivo en asamblea, con votaciones, donde se vieron las propuestas, contrapropuestas, etc. Entonces hubo un debate un proceso muy rico de construcción del proyecto, por una parte, y segundo, todo el proceso se desarrolló en el marco de asambleas, también con votaciones constantes, por lo menos una vez a la semana, con reuniones del directorio abiertas, cerradas, qué sé yo, donde habían involucrados delegados que iban, como decía Flavio también, nos juntábamos en la oficina, tomábamos desayuno, conversábamos, hablábamos sobre la historia del sindicato, es decir, tratamos de involucrar a la gente no solo para que fuera afuera de una tienda a tocar un bombo y a poner una pancarta, sino también hacer una experiencia más de lucha y de conciencia sobre lo que se estaba peleando. Y eso fue una cosa que hicimos interna, digamos. Pero también hacia afuera, que yo creo que eso fue algo que se fue instalando más con el tiempo, fue instalar un discurso de que no estábamos peleando solo por un bono, por un término de conflicto, por un aumento de sueldo, sino que lo que estábamos haciendo sobre todo, o la pretensión que teníamos, y que yo creo que eso sí se logró muy bien, fue instalar de que el sindicato estaba peleando en contra de un modelo de trabajo precario que solamente les es útil a las grandes empresas que se hacen millonarias a costa de pagar bajos salarios. Yo creo que eso fue un discurso que caló mucho en otros sectores y ha llevado a que trabajadores de otros rubros de la comida rápida, donde hoy día no hay sindicatos, por ejemplo, estén contactándonos para decir, oye, vi la movilización de usted, aquí estamos conversando con mis compañeros de trabajo y queremos organizarnos, queremos armar un sindicato, queremos pelear en el fondo por cambiar esta weá. Bueno, yo creo que eso es muy importante porque usualmente los sindicatos cuando pelean en las negociaciones colectivas es como un proceso muy interno. Hincharle las pelotas al empresario, digamos, con el que estáis peleando, pero cómo tú te ganáis la simpatía de tu entorno, eso está siempre como más... se pierde. Yo creo que acompañado de este discurso que tratamos de instalar, lo impulsamos con actividades prácticas. O sea, hicimos una reunión de coordinación en exigencia, por ejemplo, a la CUT, ahí en la Alameda, que congregó a más de 400 personas que se conectaron desde Antofagasta, con centros, digamos, en Antofagasta, Valparaíso y Santiago, que salieron acciones más encima votadas en esos espacios, una marcha en Santiago importante, logramos ir al Congreso con un bus que también en cierta forma obligamos a que la CUT lo pagara, que es bastante extraño. De hecho hablé con muchos sindicatos que me decían, oye, la CUT ¿en serio les puso un bus? Bueno, esa weá es como inédita. Bueno, es justamente porque nosotros igual dimos esa pelea, no fue que vino, no es que fue que vinieron y dijeron, oigan chiquillos, tomen, oye, ¿por qué no les pagamos el bus? No, ¿cachai? O sea, fue huellar, catetear, insistir, etcétera, etcétera.
Entonces creo que eso también fue muy bueno y fue lo que nos permitió también mantener una moral alta, a pesar de que estábamos lidiando con otras contradicciones, con la prepotencia de la empresa, etcétera, etcétera. Pero creo que eso representa también otra forma de enfrentar los conflictos sindicales, escapando lo más posible de la gremialización, digamos, de lo que nos tiene acostumbrado el plan laboral de la dictadura sobre todo. Y antes había habido una huelga el 2011. Sí. Esas eran las dos huelgas que habían habido. O sea, esta era la segunda huelga. No, esta es la cuarta huelga. La cuarta. Sí. Ya. Sí, hubo otra huelga el 2011 que fue una huelga muy parecida a esta. Duró 31 días con 12 días de huelga, de hambre, de 3 dirigentes, pero que no conseguimos absolutamente nada. Ahí sí podemos decir abiertamente que la empresa nos derrotó totalmente. De hecho, el sindicato pasó de ser poco más de 200 personas a ser menos de 100 en un par de meses. Implicó despidos masivos de delegados, etcétera, etcétera. Y no logramos, por ejemplo, cerrar ningún local. Ninguno, ni siquiera uno. Este año, esta huelga, porque la del 2013 y el 2015 fueron sobre todo simbólicas, sí le generamos un daño a la empresa. ¿Cómo simbólica? Porque éramos muy poquitos. El 2013 perfecto. éramos, qué sé yo, 50 personas y la del 2015 éramos 27 personas. Entonces, sobre un universo de más de 1.500 trabajadores. O sea, Claro. de tener un impacto real era imposible. Oye, y una pregunta como pensando en qué lecciones se pueden sacar, como a qué cuestión te referís cuando tú decís como el tema de que faltó organización. Como... O sea, No, dale. Dale. Más allá de si la organización estaba, como decía el Antonio, esto se venía avisando del año pasado. Más que nada hablo de nosotros como compañeros, trabajadores, comillas, comunes y corrientes, de motivarnos más que nada. Como que igual era complicado motivar a algunos compañeros, porque yo entiendo igual el estar el susto de, puta, si voy a exponerme, si voy a estar afuera de la tienda, esta marca me va a echar, o se van a, no sé, ir en contra de mí. Ese miedo estaba, pero más que nada voy a eso, como de... Claro. Porque estaban las instancias para informarse, había muchas instancias, las asambleas que dice el Antonio, el tema de que fuimos a Valpo, estaba todo eso en todos lados para informarse, entonces a eso voy. Siento que le faltó a algunos compañeros, porque sí hubo mucho apoyo, la verdad. Pudo haber sido más, pero siento eso, a lo que voy es con eso, de que faltó instancia de que las propias personas nos informáramos de mejor manera para poder haber estado ahí haciendo presencia, si tampoco se trataba de estar rompiendo cosas o metiendo boche todo el tiempo. La presencia siento que igual apoyaba a caleta y le daba más motivación a los compañeros que estaban más presentes quizás todos los días. A eso voy con eso. Claro. No sé si se entiende la verdad. Sí. Sí, está bueno. Yo creo que igual está muy bueno como hacer este ejercicio, yo creo, y como traspasarlo también, quizá cómo podemos traspasarlo como al resto A de los los demás, trabajadores, ¿cachai? Como de hacer este balance. Como de entender, bueno, esto fue lo que nos jugamos, por acá nos movimos, por esto apostamos, esto fue lo que pasó y de aquí en adelante cómo la seguimos, porque yo creo que igual, más allá de que, claro, quizá ahí podrían contar como exactamente si es que se ganó o que no, como de lo que, digamos, de lo formal que se exigía, pero más allá de eso, para mí al menos, no sé, pues yo pienso como que desde fuera, para mí la huelga en sí misma como que igual fue una conquista grande. Sí. Yo creo que marcó un presente, no sé, puesto que tú contáis de que compañeros de otros sindicatos de la comida rápida como que los están contactando, que están empezando a ver como, bueno, hay como esto que decías tú, como hay otra forma, hay otra estrategia de llevar adelante esto para efectivamente buscar doblarle la mano a la empresa, para efectivamente sentar un presente que te permita incluso esto, como motivar a más trabajadores, como porque en Chile, o sea, la clase trabajadora está pero golpeadísima, atomizada, la dictadura hizo un excelente trabajo en ese sentido, incluso de masacrar concretamente gente, etcétera, todo eso, todo lo que sabemos. La sindicalización es súper baja, etcétera, como que son los grandes problemas igual que enfrentamos, diría, como quienes queremos que avance los derechos de la clase trabajadora. Bueno, yo siento que por acá se expresó una vía para efectivamente como enfrentar esos grandes problemas, ¿cachai? Y para mí, viéndolo desde fuera, yo creo que fue una conquista muy grande, que metieron muchísimo ruido, o sea, en verdad gente de todos lados, incluso yo vi mucho contenido de repente de gente de fuera de Chile, así gente de Sí. Estados Unidos, de Brasil, porque harto. aparte Starbucks como que claro, tiene esa cuestión de que es como una marca así como una marca súper internacional, que te da estatus y todo ese rollo, y mostrar transparentemente, no, mira, su modelo de negocio es una mierda, onda, nos pagan esto y esto vale un café.
Yo creo que fue una jugada igual estratégica muy buena y que nos deja, yo creo que nos deja conquistas como a grandes sectores incluso, más Sí. allá del sindicato. Sí, yo creo que efectivamente, como tú dices, la huelga logró traspasar la frontera del conflicto entre la empresa y el sindicato. Y se volvió, en cierta forma, un cuestionamiento al modelo de trabajo. Yo creo que eso lo logramos hacer y la empresa en algún momento trató de jugar mucho con el tema de las fake news, diciendo que nosotros estábamos pidiendo 200% aumento y que por eso no habíamos ido a huelga. Y esa batalla por la opinión pública la empresa la perdió. Primero, la segunda batalla que perdió, que yo creo que esto también es importante, perdió la batalla de está todo normal. Que los primeros días trataron de hacer Sí, eso, decir como po. las tiendas siguen abiertas, Funcionando aquí puedes ir como- a consumir, y no era eso, o sea, habían más de 40 locales cerrados, 70 locales cerrados atendiendo a mediodía, ¿cachai? Los fines de semana más de 100 locales cerrados, bloquearon al toque los comentarios en los Instagram, entonces tuvieron que ponerse en un punto a la defensiva públicamente, trataron en algún momento de salir a golpearnos, pero no se pudo. Y yo creo que ese apoyo se reflejó en decenas de influencers que subieron Todos, contenido explicando la orgánicamente. huelga, hablando de cómo costaba la diferencia que hay entre el salario y el café, etcétera, etcétera. Yo creo que eso estuvo muy bueno. De hecho, hace unos días atrás encontré un video de un tipo de un canal español que hablaba de la Hablando huelga del de tema. Chile y decía, bueno, cómo los movimientos sindicales están también erosionando, digamos, la legitimidad, la idea progresista que había construido Starbucks, su imagen progresista. Marca, sí, po. ¿Cachai? Pues decía, oye, la gente progre va a Starbucks a consumir porque que son abiertos a la Sí, diversidad, etcétera, etcétera, pero cuando se trata de derechos laborales, no, te sale todo lo patrón de fondo, ¿cachai? Y se te cae la careta. Bueno, yo creo que eso es algo que hace 10 años no se había puesto sobre la mesa y que hoy día está. Y yo creo que también es importante algo que Flavio lo contó muy al pasar, pero decía, el día de la huelga estaba con 4 o 5 compañeros conectados, conversando. Bueno, esos 4 o 5 compañeros, ¿ustedes se conocían antes de la huelga? No, pues nos No. conocimos en la huelga. pues. Eso fue lo bacán igual. Fue Que es, yo creo que este conflicto quebró una dinámica que instala mucho la empresa, que es que cada uno está encerrado en su Sí, tienda. Sí, pues. No se conoce y tú competís contra tu compañero al lado porque la otra tienda vende mal. Bueno, esa dinámica yo creo que nosotros la logramos cuestionar Sí, y es quebramos verdad. esa idea y generamos una comunidad para que nos identifiquemos finalmente como trabajadores, ¿cachai? Y eso es una ganada de experiencia muy importante. Porque te predispone, te pone en una disposición distinta al momento del día de mañana. Por ejemplo, si atacan a un compañero o una compañera que quizás no es de mi tienda, yo voy a saltarlo a defender, porque aunque no sea de mi tienda, di una pelea con esa persona en la calle, ¿cachai? Por Claro. 25 días. Y eso no es algo que la empresa pudiese hacer antes. Y lo segundo que también me parece importante en la misma sintonía, que es que nosotros estábamos muy acostumbrados a dialogar con Starbucks en mesitas, qué sé yo, como muy amor Muy y buena paz. onda, ¿cachai? exacto, muy buena onda. Muy buena onda. Y de hecho, parte de los primeros días de la huelga un poco fueron así como en la buena onda todavía, ¿cachai? Como que a muchos tenían susto de gritarle algo a un gerente, de rayar una tienda, ¿cachai? No sé. Y eso se fue quebrando con el tiempo. Entonces, la empresa yo creo que ahora no nos va a mirar de la misma manera. ¿Cachai? Ni a los dirigentes ni a ustedes como No. trabajadores. Y justamente porque estuvieron dispuestos a pararse 25 días de frente a una transnacional, ¿cachai? Starbucks es un monstruo, así, de verdad que es un monstruo. Esto no es un empresario nacional, Claro. chileno, ultramillonario, facho, ¿cachai? No, es una transnacional, ¿cachai? Está entre las 8 marcas más conocidas del mundo, con, no sé, 60.000, 70.000 trabajadores en el mundo, no sé, etcétera. O sea, a eso nos estábamos enfrentando una manga, voy a decir una cosa, o sea, un garabato, pero Adelante. una manga de pendejos, ¿cachai? De pendejas, ¿qué le vienen a huellar a una transnacional? Así que se creen, bueno, nos creemos. Y de eso estamos convencidos y eso es para mí lo que estamos reflejando ahora. ¿Y cómo ven que sigue que viene ahora? ¿O como que...? Que bien, ahora yo siento que motivar al resto de organizaciones, como decían delante, hay gente que se ha comunicado con el sindicato y yo creo que eso es fundamental, como la experiencia de todos nosotros o compañeros que se quieran sumar, más allá de los dirigentes solamente, porque siento que si nosotros hablamos o contamos cómo lo vivimos o qué aprendimos o los círculos que se hicieron, puede motivar de otra forma igual a las personas a decir, puta, bueno, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué Dunkin no lo hace? ¿Por qué KFC no lo hace?
si somos jóvenes igual, pues igual tenemos las mismas precariedades, igual nos pagan como el hoyo, nos tratan mal, aguantamos que la gente nos trate mal, los clientes muchas veces. Entonces yo creo que eso igual va a ser importante de hacerlo ahora. Ya la huelga terminó, sí, 25 días, pero podemos seguir organizando cosas, asambleas, no sé, tenemos la oficina, el sindicato, donde se pueden organizar con otros sindicatos, a que sea algo más formal. Entonces yo siento que eso es lo que sigue ahora, seguir con esto, no bajar los brazos, porque al final sí, luchamos contra una marca, una transnacional, pero el mundo del trabajo es muy amplio, el día de mañana yo puedo cambiar de trabajo, quizás no estoy en el retail, pero me pueden seguir precarizando, entonces siento que eso es aumentar la visibilidad de esto, como no podemos seguir marchando, apoyando a otras causas también, y correr la voz siento que es lo importante, y eso, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. O sea, yo siento que, claro, es como en el fondo la continuidad de una de las cosas que quizás como más impacto tuvo o como importancia tuvo, que fue el aspecto de cómo lograr una coordinación alrededor de la huelga que no fuese solamente como la solidaridad, en el sentido de como yo voy a esta asamblea o marcho acá porque quiero que ustedes triunfen, sino que también para mostrar que en el fondo como a través de este proceso se puede instalar una agenda política, de discusión política a nivel nacional distinta que a la que están instalando los partidos tradicionales, no sé, ¿cachai? O sea, como que ahí también es como una disputa de cómo hacer que sean las y los trabajadores, los sectores populares, la juventud, el movimiento estudiantil, el que vuelva, o quienes vuelvan a tomar cierto protagonismo en la escena política. Y siento que también esa es como una lección, como ya a grandes rasgos, y después más en concreto lo que decías tú, o sea, cómo los sectores de la comida rápida se pueden organizar, cómo ese puede servir como un ejemplo, como un jalón de experiencia, de decir como, bueno, si en Starbucks se pudieron organizar en un sindicato, se pudieron ir a huelga, pudieron instalar estos temas, bueno, se puede hacer en otros lados, y esa experiencia no puede quedar solo, digamos, como en un programa, en una conversación, sino que ir a hablar con esa gente concretamente, buscar esa coordinación sindical, política, social, y expandirla. Sí, yo siento que sí es posible, la verdad, como que muchos de los que participamos por primera vez en esta huelga, siento que sí estamos motivados. O sea, igual hablo a modo personal, yo estoy motivado con seguir expandiendo esto, como que no nos podemos quedar ahí, como decís tú, que los trabajadores, los estudiantes nos movamos. Es importante, antiguamente se hacía así, las marchas de los estudiantes en 2012, 2011, yo era pendejo, no me acuerdo mucho. Pero tú veis la tele y eran millones, no sé si millones, pero miles de personas marchando. ¿Por qué no hacer eso hoy en día? ¿Por qué no volver a hacerlo? Somos trabajadores y jóvenes, que somos mucha parte del porcentaje, somos jóvenes, entonces pagamos arriendo, vivimos solo, entonces hay que hacerlo. Siento que hay que seguir con esto y no bajar los brazos nomás. Y al final no va a ser solo contra Starbucks, hay miles de empresas que se basan de lista con la gente y el mismo gobierno, entonces esta pelea puede escalar y organizarnos para movernos contra quien nos gobierne en algún momento, entonces eso. Claro. Eso. Bueno, hay harta motivación. Bacán. Yo quisiera profundizar igual porque, claro, todo esto tampoco, bueno, como contaban, no surgió de la nada, fue un arduo trabajo previo, ¿cierto? De asambleas de coordinación y todo eso. Pero previo a eso, hay una intención igual. Y esa intención igual nace, alerta spoiler, de una posición política, ¿cierto? Como desde dónde nos paramos. Y ustedes son parte de la red, que es una agrupación de, corríjanme si me equivoco, agrupación de trabajadores clasistas del retail. Y me gustaría profundizar en eso porque efectivamente, por ejemplo, como lo decía y tú, como lo retratabas y lo de la CUT, ¿no? No es como que como que a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacerlo así, espontáneamente, ¿cierto? Sino que es como que viene con una intención, viene con una perspectiva, y en ese sentido, ¿cuál ha sido como la posición desde la red? ¿Qué es la red? Y por qué forman parte de ella, como que nos puedan contar un poco de eso igual. Sí, o sea, la red primero es una iniciativa que tomamos algunos compañeros en Valparaíso de agrupar a trabajadores de retail, de servicio de distintos rubros. Escribimos un manifiesto inicial a finales del año pasado y lo lanzamos como una invitación abierta, ¿ya? Para los call centers, para retailers de comida rápida, etcétera, etcétera. Y el objetivo de construir la red es darle una continuidad más allá del lugar de trabajo a ciertas ideas, fuerzas que, como decía Dauno delante, chocan directamente como
con lo que se ha construido como sentido común dentro del mundo sindical. Esto de pelear gremialmente, donde la coordinación es una cuestión por arriba, no por abajo, donde básicamente todo se discute entre los dirigentes y ahí se resuelve. Bueno, contra toda esa lógica, nosotros comenzamos a plantear la necesidad de construir esta red, ¿ya? Y obviamente esas ideas se prueban, sobre todo en conflictos como el que tuvimos en Starbucks. Y es en ese marco donde a distintos compañeros obviamente les extendimos la invitación a que conocieran esta iniciativa. Y es justamente la pelea que estamos dando en este preciso momento, porque finalmente el impulso y la energía que se desató con la huelga de Starbucks puede quedar en nada, puede disolverse, o al revés, pueden sacarse conclusiones de decir, pucha, estuvimos 25 días en huelga por nada, o esto fue culpa de la gente que nunca quiso salir de su casa, o ese tipo de cuestiones. Y nosotros lo que queremos hacer es justamente abrir una reflexión más profunda de ir más allá. O sea, ¿por qué? Si la gente no salió, no fue simplemente porque es cómoda y se queda en su casa, sino porque había que tomar iniciativas para poder buscar a esas personas, convencerlas, dar una pelea para que salieran justamente y se sumaran a los piquetes. Pero no es decirle, oye, ustedes son una manga de amarillo, y uno como quedarse tranquilo diciendo, oye, yo estoy en la calle todos los días, los 25 días, ¿cachai? Y usted ahora quiere... No, contra ese balance, yo creo que lo que nosotros tratamos de hacer en el fondo es de convencer a esos compañeros y compañeras que están pasando por, no sé, porque se quedaron sin sueldo, etcétera, etcétera, de que, bueno, estas son peleas que nosotros tenemos que dar, son tradiciones que tenemos que recuperar, y que de vuelta no se acaban en Starbucks, sino que tienen que ir mucho más allá. El Flavio mismo lo decía, o sea, hoy día está en Starbucks y el día mañana va a estar en otra comida rápida o cosas así. Yo mismo vengo de McDonald's, yo trabajé en McDonald's antes de trabajar en Starbucks, y en McDonald's nunca me pude organizar. Entonces, bueno, me organizo en Starbucks, bueno, pero si el día de mañana me voy a retail, bueno, poder seguir teniendo la misma línea y poder pelear dentro de los sindicatos por esta otra perspectiva, ¿cachai? Entonces, efectivamente lo de la red es una iniciativa que estamos tratando de levantar con compañeros y compañeras del sindicato, pero también va mucho más expansivo. Finalmente lo que nosotros queremos hacer es construir una corriente de trabajadores con una perspectiva clara de cómo pelear dentro de los sindicatos y en los lugares donde no haya sindicatos, por organizar a los trabajadores y finalmente derrotar a la patronal. Y esa es la perspectiva por la que hay que pelear, si es que finalmente queremos ganar no solo como trabajadores de Starbucks, sino como clase trabajadora en contra de esta pelea que tenemos de los empresarios finalmente, que ellos han moldeado la sociedad a su imagen y semejanza, donde ellos se llevan todo y nosotros simplemente somos los pobres que reciben las migajas. Bueno, contra eso es lo que tenemos que levantar, y en un acto consciente, para eso está la red. Oye, y porque, claro, o sea, evidentemente ahora que se acaba la huelga es como el momento de los balances. Bueno, esta conversación es parte de lo mismo también, como de qué balance, de qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué faltó, qué se trató de romper con el pasado, digamos, con las prácticas anteriores, y qué cosas hay que seguir potenciando como en el sindicato. Y claro, o sea, finalmente yo entiendo que la agrupación, la red, es como también buscar que sea una organización que permita condensar esos balances, o sea, como y que tengan continuidad en el tiempo. Es decir, cuando haya nuevamente una negociación colectiva, una huelga en Starbucks o en otro sector, en otra empresa, se pueda transmitir esa experiencia de bueno, este es el balance que sacamos, así se puede avanzar, así se puede vencer. Y pienso también cómo empujar o cómo aportar, cómo ayudar y cómo, digamos, entusiasmar con la idea de que es necesaria la organización política, como no solo la organización sindical en el sentido de la negociación sindical, sino que también la organización política de lo que decías tú, o sea, como de incluso pensar políticamente qué sociedad, que es posible que gobiernen los trabajadores, o sea, ponerse a pensar así como grandes ideas como de transformación social en última instancia, que generalmente el sindicalismo no te hace pensar en ese terreno, digamos. Bueno, y para qué decir el sindicalismo tradicional en Chile, que lo único que promueve es como el gremialismo de mi quintita, mi pequeño lugar, y no tratar de pensar como en grande, porque eso lo hacen los políticos tradicionales, pues como lo que decís tú, el gobierno, la oposición ahora de derecha, sí, pero no los trabajadores, no los sectores populares. O sea, como que siento que ese es como también, me imagino, bueno, habiendo leído también cuestiones de la red, como esa posibilidad. Y hoy la red es más un proyecto, es más es como, ¿en qué? Eso te quería preguntar como también, como en qué estado está como... Claro, es un proyecto donde estamos conversando con compañeros como el Flavio para organizarla. Sí. Porque hay que organizarla, o sea, no es algo que esté dado
es una pelea, digamos, por eso. Y obviamente tenemos que conversar con nuestros compañeros y compañeras que estuvieron en la pelea para sacar conclusiones comunes, porque como decís tú, Dauno, el sindicalismo, y a propósito de lo que decías tú, Cata, como que se despolitizó conscientemente, porque la dictadura lo quería así, o sea, quería que los trabajadores no se metieran en política y por eso no pueden ser candidatos, por eso están excluidos de un montón de espacios, digamos, mientras los empresarios están metidos hasta el cuerno en la política, o sea, la financian, tienen sus candidatos, y los trabajadores, ¿a quién tenemos? Entonces, ese es un tema. Y eso es una cosa que, una media anécdota, pero había mucho comentario en redes sociales de que decían, es que la huelga es muy política. Y sí, hermano, la huelga es política. Me estáis cuestionando una relación de poder, ¿cachai? Que no hay otra forma de describirlo. La empresa tomó una decisión política de no negociar. ¿Qué nosotros teníamos que hacer? ¿Una decisión económica? No, es una decisión política. No hay que esquivar eso. Y volverlo una cuestión consciente te hace también tomar una actitud diferente frente a la realidad, porque ya yo creo que la gran gracia de la huelga y lo que nos permite es cuestionar las condiciones de trabajo, sí, pero desde otra perspectiva, desde una perspectiva política, porque finalmente el conflicto es así. Y eso es, tiene que ser una elección consciente, porque como que está muy satanizada la palabra política, pero finalmente las empresas hacen mucha política. ¿Cachai? Si al final lo único que quieren que no hagamos política somos los trabajadores. Y yo creo que el desafío es justamente ese. Y por eso también construir la red y no contentarnos con ser un piño del sindicato, buena onda, ¿cachai? Somos todos amigos, carreteamos el fin de semana, no sé. Sino pensar cómo podemos tener un discurso y plantear la propia organización incluso hacia afuera. ¿Cachai? No quedarnos solo en el sindicato, que eso muchas veces es lo que pasa también. O sea, claro, pensando también lo que decías tú, como el ejemplo KFC así o McDonald's, o ver cómo también vincularse políticamente con otros sectores. Es que en el fondo va a ser político, como dice el Antonio, si los ricos hablan de política o todos lo hacen política, ¿por qué el que trabaja y le genera la plata a los ricos no puede hablar de política? O sea, claro, es necesario y tenemos que ser conscientes de eso igual, como que da lo mismo el color político, da igual. Pero hay que pensar eso, como que al final estás ahí enfrentándote a alguien que es políticamente, se basa en cosas de política, entonces tú igual no te vayas a basar obviamente en todo, pero tenés que tener la conciencia de eso, de que vaya a pelear contra una gran wea y la política va a estar ahí metida igual, sí o sí, entonces siento eso, como que al final no tenemos que ser un piño, tenemos que ser de todos lados y en el fondo somos trabajadores, entonces da igual el color político, al final igual nos van a cagar, nos van a pagar menos, nos van a tratar mal, lo que sea. Entonces, que la red se logre formar es súper importante, la verdad. Va a generar espacios de diálogo, de compartir ideas, para luego ya darle más forma concisa a todo esto. Y eso, lo que dice Antonio. Vamos a la red, yo sé que sí, yo sé que sí se va, yo sé que sí. Vamos a la red. Sí, hoy vamos a la red. Y, por ejemplo, yo estaba justo ahora revisando así el manifiesto que dice Antonio, que está de la red, está publicado en laizquierdadiario.cl, lo pueden buscar. Y por ejemplo plantea cuestiones bastante interesantes, como por ejemplo lo importante de que la clase trabajadora es una y sin fronteras. Y yo creo que eso en particular hoy día nos da mucho para pensar, ¿cachai? Porque por ejemplo estamos viviendo un contexto internacional bastante álgido. Hay un avance de la ultraderecha a nivel mundial. Acá en Chile también vivimos la peor cara de eso, qué sé yo. Claro, los macacas. Los macacas. Los macacas. Y al mismo tiempo, por ejemplo, el tema de Starbucks como que se dio que efectivamente, claro, es una marca también reconocida mundialmente, una de las empresas más como... Todo el mundo, la gente de esto que sabe como primero el logo, que al toque sabe que es de Starbucks versus como identificar cualquier otra cosa. Y se dio esta como que hay yo al menos vi como que hay una búsqueda de esa unidad, ¿cachai? Entonces me gustaría preguntarles cómo lo ven eso ustedes hoy en día, ¿cachai? Porque igual es muy difícil. Por ejemplo, ¿por qué tendría que preocuparme como a mí, trabajador de acá en Chile, como lo que le pasa a los trabajadores, no sé, en Bolivia? Como ¿qué tengo que ver yo? ¿Cómo puedo incluso yo aportar en eso, ¿cachai? Estando acá. ¿Quieres partir tú? No, dale tú, ¿Sí? dale tú. Sí. Yo creo que hay dos perspectivas con respecto a esto. Efectivamente, nosotros tenemos una idea de que los trabajadores somos trabajadores aquí, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Es la misma clase, finalmente. Y contra cualquier tipo de nacionalismo chauvinista que es bastante
usual en el mundo sindical, nosotros hemos tratado de buscar imponer otra dinámica. Ya, de hecho, el otro día me decía un dirigente sindical de otro sindicato, me decía, oye, pero ustedes cuando están en las marchas, ¿por qué no gritan el CHI, Chile, Chile, trabajadores de Chile? Yo le decía, porque hay caleta de compañeros que son colombianos y son venezolanos y son peruanos y ellos no gritan CHI, ¿cachai? Entonces el sindicato no puede tener esta idea nacionalista, ¿cachai? De los trabajadores como una cuestión. Y eso se reflejó muy bien en harta de la cobertura que hizo La Izquierda Diario de los piquetes cuando iban a entrevistar a nuestros compañeros y compañeras, y en las actividades sociales también, que teníamos muchos compañeros venezolanos, colombianos, que viven realidades re de contra de mierda, ¿cachai? De hecho, uno de los días que hicimos una completada acá en la Casa Marx, contaba una compañera que era colombiana que tenía 3 trabajos, ¿cachai? Porque tenía que mandar plata para su familia afuera y acá tenía que mantener a su hijo. Y yo le decía, ¿y cuándo dormís, cachai? O sea, 3 trabajos, imagínate, una locura. Porque claro, son puros trabajos como Starbucks, de 30 horas, de 20 horas, 16 horas, un pololito por aquí, hacía Uber en la noche. Entonces, ese tipo de precariedades, para mí, nosotros como trabajadores, como organizaciones, no podemos simplemente decir, bueno, es que son inmigrantes que se vayan todos para afuera, que vienen a precarizar el trabajo, que este es un discurso, hay un sector del sindicalismo que tiene ese discurso, ¿cachai? Todo lo contrario, la unidad más amplia de la clase trabajadora. Y que eso entra totalmente en concordancia con lo internacional. ¿Ya? O sea, estas grandes multinacionales como Starbucks, el destino de los trabajadores en Chile también se decide en Estados Unidos. De hecho, precisamente eran los gerentes mexicanos, según los gerentes de acá, claro, los que no decían, querían negociar, no querían, ¿cachai? no, claro. Y ellos, incluso la gerencia que opera aquí en Chile es una gerencia de Latinoamérica Sur, que tiene sede en Argentina, en Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, y ellos deciden. Pero anda, si es que los trabajadores de Starbucks nos queremos coordinar con los de Argentina o con los de Colombia. Claro. Oye, no, pero esta weá no se puede, ¿cachai? Bueno, pero ustedes sí. O sea, los sueldos a nosotros en Starbucks de Chile nos los pagan desde Colombia. Desde allá autorizan el pago de acá. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero ir a organizarme con mis compañeros de Starbucks en Colombia? ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno, por eso también fue importante las relaciones que nosotros tenemos con hartos compañeros y compañeras del sindicato de Estados Unidos, por ejemplo, con los trabajadores más allá del sindicato de ellos, que bueno, tienen sus particularidades, o lo mismo con Brasil. Tiene que haber un mensaje extra fronterizo y desafiar también esta estructura de organización transnacional, porque ellos son transnacionales. ¿Por qué los sindicatos no podemos ser transnacionales? ¿Cachai? Por ejemplo, yo me lo cuestiono. Obviamente con todos los debates que hay en torno a eso, pero ¿por qué no? ¿Por qué los trabajadores nos tenemos que organizar solo nacionalmente? O incluso, quiero decir, porque ya eso es un nivel, pero acá ni siquiera se permite negociar por rama. No, sea, olvídalo. que los trabajadores de la comida rápida puedan Unidad negociar. propia acá, Claro, ni siquiera eso. no. Y yo creo que además es una disputa política contra las propias burocracias sindicales Totalmente. que muchas veces se niegan A defender sus quintas, incluso nacionales. Claro, claro. Oye, y una pregunta, volviendo a lo de la red, o quizá más concretamente, ¿tienen pensado alguna actividad, alguna reunión, algo como que puedan invitar también a la gente? Estamos coordinando. Habíamos conversado Ah, en ya, una reunión. están en Lo conversaciones. más probable es que la próxima Se vienen semana cositas. o Así estos es. días hagamos un llamado a... Tenían que tener a la reunión ya lista para que la Sí, dijeran aquí. Para yo que- lo sé. Tenían que pero- sacar el reel aquí. Sí, no, pero lo vamos a hacer. Está el compromiso de que estos días vamos a hacer el ¿Y llamado por ahí. dónde va a juntarse. salir el llamado? Por las redes. Hay una red hay un Instagram de la red. Y ahí Perfecto. lo vamos a Así difundir. que está ahí. Ya, bacán. Ya. Vamos a dejar en la descripción del video para que puedan ir Eso, porque después Sí, se directamente. puede- vamos a dejar la red social. Eso, bacán. Bueno, Buena. Yo creo que estamos como cerrando esta pequeña parte, la primera parte apenas del programa. Pero igual si es que quieren agregar algo para que esto... Yo- o si señor director. Ah, no, perdón. Dale. No, No, dale nomás. Iba a No, sí, decir. estaba pensando. Es que el señor director está enojado. No, ya, pero no importa. Sí. Yo llamaría como al informarse, eso. Infórmense, lean, vean videos, ya que pasamos muchas horas en el teléfono. No vean solo videos que te maten el coco, o sea, vean cosas que te hagan pensar, cuestionarte por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aguanto esto? ¿Por qué con mi círculo aguantamos esto? O en el trabajo, donde sea, los estudios, muévanse, los que estudian, los que no. Eso siento yo que diría como informémonos, como leamos un poco. Tampoco se trata de meterte sí o sí a un sector político o algo así, ¿no? Pero informarte, para que tu cabeza diga que se cuestione cosas. Eso, yo llamaría eso, a cuestionarse las cosas. Simplemente Buenísimo. eso. Sí. Y yo me gustaría decir algo porque el jueves pasado en la asamblea traté un poco de
esbozar una suerte de balance, pero una frase que de repente me quedó dando vuelta, que en el 2019 se popularizó mucho la frase del Chile despertó. Pero hay mucha gente que dice, bueno, así como Chile despertó, Sí. rápidamente se quedó dormido. Exacto. Pero ese quedarse dormido no fue casual, no fue espontáneo, no fue simplemente porque la gente se cansó y se quiso ir para la casa. O sea, fue una operación consciente de un sector de los partidos políticos de bajar la movilización, de mandar toda la institucionalidad y normalizar, como dice, como de lo que se jacta este gobierno de Boric. Claro. Yo creo que este proceso de huelga, quizás para muchos compañeros y compañeras como Flavio, fue un proceso de despertar. De entender cómo son los conflictos con las empresas, ¿cachai? Que cuando uno quiere mejorar realmente, tiene que pelear, ¿cachai? La victoria no está asegurada en ningún lado, nunca cuando uno va a una guerra va a ganar sí o sí. Pero sí eso genera un despertar. Y yo creo que la responsabilidad hoy día de no volver a dormir el sindicato pasa principalmente por organizarnos a través de la red. Y que desde ahí todos los compañeros y compañeras, y eso sí lo hago como invitación, que estén viendo este video y que tengan interés en organizarse más allá del día a día del sindicato, ¿cachai? Que participen de la red, que tomen contacto con nosotros, porque nosotros aspiramos a más. O sea, no aspiramos simplemente a preparar la próxima negociación colectiva. De verdad queremos cambiar esta sociedad. Queremos cambiar que no existan empresas como Starbucks que hacen mierda a la juventud, ¿cachai? Para pagarle 320 lucas mientras ellos se llenan los bolsillos de dinero. Esa realidad hay que cambiarla. Y desgraciadamente, solo como trabajador de Starbucks no la vamos a poder cambiar. No. Yo creo que hay que asumir eso. Y hay que coordinarnos con otros sectores y hay que exigirle a organizaciones que se hagan cargo de la weá. Y bueno, entonces ese despertar yo creo que no se puede simplemente desvanecer, y por eso también el llamado a participar a la red y a los compañeros y compañeras del sindicato que están despiertos hoy día, bueno, que vengan para acá y que nos organicemos. Somos más nosotros. Nosotros le hacemos la plata a todos los buenos que tienen plata, así que somos los trabajadores los que podemos echarle todo abajo, así que eso, motívense y vayan a ver la red y les va a gustar. Sí. Buena. Buena. Oye, Oye, solo para que se entienda, entonces la red es una agrupación, pero va más allá de Starbucks. Sí, o sea, por digo, supuesto. la invitación es amplia para quien Abierta. quiera sumarse, Sí. esté o no. Sí, De cualquier trabajen o no sindicato, trabajen. cualquier Sí. sindicato, trabajadores autónomos, yo creo que también, entonces la idea es organizar algo en general, para que como red de trabajadores Precarizados. exacto. Ya, Sí. claro. eso. Claro. Buenísimo. Eso. Porque originalmente, porque tenía esa misma duda, porque hoy es un manifiesto, es como una idea, Claro. Y la idea es como darle cuerpo a raíz también de la experiencia que hubo en la huelga Starbucks. O sea, teníamos contacto con compañeros de retail, de call center, ¿cachai? Habíamos un grupo que estábamos trabajando en Valparaíso sobre todo, pero claramente sin quedarnos contentos con eso, no da. Claro. ¿Cachai? Y lo vamos a plantear con lo mismo, en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago, en Temuco, bueno, y en todas las regiones donde podamos Que organizar. sea nacional, pues. Sí, Al claro. final La eso, idea es que que sea sea nacional. nacional. Buenísimo. Oye, bueno, para la tercera temporada están avisados. Vamos a invitarlos de nuevo a ver qué pasó con la red. No, para el quinto capítulo de esta segunda temporada. No, yo creo que para el próximo ya, qué sé yo. Deberíamos ser 200, pero Sí. Bueno, gente, pasaríamos ahora a la sección, a la más esperada, Ya. que es una sección nueva, vamos. que queremos estrenar en esta segunda temporada, porque como efectivamente lo dijimos, vamos, gente, a leer sus comentarios, ¿ya? Ahora sí. Así, en vivo, está pasando. Porque sí los leemos, pero, digamos, frente a las cámaras. Y para esta sección, como es el primer capítulo, los invitamos a dejar sus comentarios para que de ahí podamos nosotros sacar alguno y leerlo, digamos, públicamente aquí en el próximo episodio. Por ahora, buscamos algunos comentarios por nuestras otras redes, por Instagram. Esta sección no tiene nombre por si acaso, ¿ah? Nosotros estamos aquí inventando cualquier cosa. Gente, póngale nombre a la sección, escriba su propuesta, cómo vaya a saber que su propuesta vaya a quedar y se institucionalice como una de las mejores secciones del programa, del mejor programa que se No graba en creo. Casa Marx. Veremos. Todavía tiene un competidor poderoso. Disputa con el nominado de la semana. Pero bueno, a ver qué opinan. Bueno, aquí tenemos un par de comentarios de gentes, vamos a revisarlos. Aquí hay un comentario que nosotros lo sacamos de un video que publicamos muy recientemente porque nosotros como Partido de Trabajadoras y Trabajadores Revolucionarios reunimos las 7.000 firmas en la región metropolitana. Aplausos espontáneos. Bravo. Buenísimo. Aunque Pablo Herrera No le le dé la gusta. maña al... Oye, seguimos juntando Pacho. las de Valpo, por si acaso también. Para la gente de Valparaíso que Ah, nos buena. quiera firmar. Ahí. Eso.
que nos contacte. Firmen. Así que, bueno, estamos muy felices. Publicamos un video, ¿cierto? Contando este proceso. Recién entregamos la firma al CERVEL, todavía como que no hay nada oficial. Pero fue un proceso muy arduo. Les damos las gracias a toda la gente que nos apoyó. Vamos por candidaturas anticapitalistas de las y los trabajadores para estas elecciones parlamentarias. Así que le arda quien le arda. Pablo Herrera. Vamos con el primer comentario. Mira, voy a tratar de leer el usuario. Rulo Valesca González. Que nos comenta: me gustaste, pero pienso que el capitalismo ya está inserto. Imposible erradicarlo. Fuerte comentario. La chicharra. ¿Qué le respondemos? Bueno, yo creo que es precisamente lo que nos han tratado de instalar. La idea de que se puede acabar el mundo antes de que se acabe el capitalismo, pero precisamente ese es el combate que hay que dar. Que el capitalismo es posible transformarlo, es posible acabar con el capitalismo y es una necesidad de hacerlo. Y existe una fuerza social que tiene la capacidad de hacerlo, que es precisamente la clase trabajadora en alianza con los sectores oprimidos, y que eso no depende de una cuestión objetiva en el sentido de que va más allá de nuestras manos, sino que se trata justamente de construir una fuerza política y social que esté dispuesta a hacerlo. Y esa es la pelea y la disputa que estamos haciendo. Es una disputa material, de fuerzas, pero también de ideas, en el sentido de que sí es posible, pero eso requiere un nivel de subjetividad también, o sea, una lucha política en última instancia. Y creo que justamente instalar esas banderas son como la base para desde ahí discutir. O sea, nosotros nos consideramos anticapitalistas, pero nos consideramos socialistas, nos consideramos internacionalistas, porque también hay muchas variantes de lo que es el anticapitalismo. O sea, como que hay toda una discusión. Sí, yo agregaría solamente 2 cositas. El capitalismo no ha existido por siempre y no tiene por qué hacerlo. De hecho, en la historia de la humanidad es un suspiro. Y lo segundo es que el problema es que el capitalismo no se va a acabar solo. Y eso yo creo que es lo importante y que se entronca con lo que decís tú. O sea, el capitalismo hay que acabarlo. Solo no se va a acabar. Por de hecho, no se... claro, o sea, como en el fondo es como pensar, creo que es bueno situarlo como desde la perspectiva histórica. Claro. Es un sistema económico-social que existe hace muy poco tiempo en el rango de la historia de la humanidad y es necesario no solo soñar, sino que organizarse para pensar una sociedad que no esté basada en la explotación del humano por sobre el humano y donde más del 90-95% de la población esté privada de la posibilidad de la propiedad y tener un futuro, porque finalmente eso, el capitalismo está basado justamente en la expropiación de las grandes mayorías. Claro. Así es que, bueno, quizá por ahí habría que debatir, y yo creo que justamente, gracias por el comentario a Rulo Valesca González. Yes. El director no deja pasar ninguna. Rulo Valesca González. Claro, gracias por el comentario, porque es precisamente un debate importante a dar al interior de la izquierda, cuando hoy tenemos una izquierda en el gobierno que, más que abrirte la cabeza en el sentido de hacerte pensar y de tener esperanzas en luchar por un futuro distinto, lo que te hace es adaptarte a la política en la medida de lo posible y agachar el moño cuando la derecha levanta el tono y pega el combo en la mesa. Sí. ¿Y tú, Flavio? ¿Cómo te tomas? Olvidé el comentario, la verdad, me quedé con todo lo que dijeron los chicos. Como que... El capitalismo ya está inserto, imposible derrocarlo. Eso es el comentario. No, nada imposible. Nada imposible. No, tiene solución eso, lo que dicen los chicos, me sumo. Hay que derrocarlo, ¿no? Hay que hacer algo nosotros y que no sea algo solo interno, como que tiene que ser global y nos podemos organizar. Somos los trabajadores y lo que dije antes, los que le hacemos la plata a los capitalistas, entonces... Ya nos aburrimos y tenemos que plantar el pie en el piso y decir, ya váyanse a la chucha, bueno, no vamos a seguir con esto, y es lograble, no va a ser imposible. Claro. No, va a costar, probablemente, bastante probablemente. Fácil no va a ser. No, Nica, pero no es imposible, así que no, Rulo, ¿cuánto? No es imposible, no es imposible. Está bien, mira, me sumo, más uno me parece. Mira, segundo comentario, de Magdalena-pa-gus. Cuando se está al margen es fácil el discurso anticapitalista, pero cuando llegan al poder sin mayorías que apoyen, el discurso, todo queda en eso, solo un discurso bonito. Se cierra el programa, se suspende. Sí, no podemos hacer nada sin mayoría, bueno, gente. desfírmense, por favor. No.
Todo Sí. se tiene. Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con esto de la miseria y lo posible en un sentido. En última instancia, yo creo que es importante partir explicando por qué reunimos las firmas. ¿Por qué queremos participar en las elecciones? Nosotros queremos participar en las elecciones no porque creamos que ese es el único camino o ese es el camino para realizar las transformaciones que se requieren. No porque creamos en el camino institucional, sino que por el contrario, porque creemos que podemos utilizar esas candidaturas o esos cargos en caso de triunfar, de ganar esos espacios como tribunas políticas, primero para apoyar y potenciar la lucha extrainstitucional. La huelga de Starbucks, las huelgas que vayan a suceder, el movimiento estudiantil, es decir, que sean tribunas al servicio de esas peleas y finalmente para utilizar esos cargos y esas candidaturas como herramientas para horadar esa propia institucionalidad. Nosotros creemos que este Estado, el Estado capitalista, tiene que ser derrotado por la fuerza de la movilización de los trabajadores y trabajadoras, por la fuerza de la unidad de los trabajadores y trabajadoras con los sectores populares, y tiene que, para pensar en una sociedad distinta, que supere el capitalismo, y donde sean las grandes mayorías trabajadoras quienes gobiernen, se instale un gobierno de las y los trabajadores, para eso tenemos que derrotar a este sistema retrógrado, tanto en lo económico como en lo político. Es decir, nuestra idea no es reformar el sistema por dentro, sino que utilizar estas tribunas, como puede ser una diputación o una candidatura, una concejalía, como lo lo hizo la Natalia Sánchez en Antofagasta, para precisamente potenciar ese tipo de movilizaciones y ese tipo de ideas. Entonces yo siento que esa es como la primera base de por qué instalar esa discusión. Entonces aquí no se trata de lograr hacer mayorías al interior del Senado o de la Cámara de Diputados con los partidos reformistas, con la derecha o con, no sé, la nueva mayoría, como hoy hacen y terminan, no sé, en el Senado votando por Manuel José Osandón de Renovación Nacional en contra de Felipe Kast, y José Manuel Osandón, un tipo de la derecha aristocrática, patrón de fondo, salió electo con los votos del gobierno. No se trata de eso, sino que se trata de la mayoría social, es una mayoría en las calles, es una mayoría social en el amplio sentido de la palabra, y que finalmente tiene que proponerse un programa de superación de este Estado y de este sistema. Entonces como que es otra la discusión y otra la óptica desde donde mirar el problema de las mayorías y de la unidad, ¿cachai? Y yo le diría solo un comentario a Magdalena. Magdalena era, ¿cierto? Magdalena, sí, Ya. bajo pa, Magdalena, bajo. te invito a conocer el Frente Izquierda y los Trabajadores en Argentina, que tiene diputados como Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Cristian Castillo, que tú vas a ver que ellos hacen otro tipo de acción de lo que hacen los diputados aquí en Chile, que no se trata, como decía Dauno, es llevar este discurso a la acción, o sea, es decir, que efectivamente acompañen las luchas. En Argentina, por ejemplo, todos los miércoles está la marcha de los jubilados que pelean en contra de la política hambreadora de Milei y están ahí poniendo el cuerpo y los gasean, reciben los perdigones, igual que el resto de los manifestantes, cosa que aquí yo no lo he visto nunca. O sea, yo no he visto a ni un pinche diputado consistentemente participando de una huelga, por ejemplo. Hay algunos que aparecen un día y después desaparecen. Se sacan un ¿cachai? videíto. Sacan un video y después desaparecen, pero Yo esa no es la conozco perspectiva que varios, nosotros hay queremos varios. instalar. Nosotros Andrés necesitamos Giordano. que No esos quiero decir cargos- nombre, no digas esos nada, cargos pa' estén qué, a pa. disposición de las luchas. ¿Cachai? De que estén con los pescadores artesanales, que estén con las trabajadoras de flores, que estén con los trabajadores de Starbucks, que estén peleando codo a codo con el tema del retail. ¿Cachai? Si al final el Congreso, como decían por ahí, es un nido de ratas, donde finalmente todas las negociaciones terminan siendo favorables a la derecha, si no pregúntenle a la reforma de pensiones. Entonces esto no es un problema solo de correlaciones de fuerza, sino donde jugáis tus fichas. Y yo creo que ahí es donde está nuestra perspectiva, como decía el Dauno, que finalmente los cambios no se hacen con más o menos diputados, sino que se hacen con una fuerza social que esté dispuesta a pelear por derrocar este sistema político y social y económico que es el sistema capitalista, y se liga con el comentario anterior. Claro. Sí, o sea, claro, se trata ojalá tuviésemos más diputados, obviamente. No, obvio, Sí, obvio. sí, pero que estén a disposición de esto. Claro. Si no, de esa no- perspectiva. Claro, o sea... No de la negociación de 2, 3 diputados para jugar gallito ahí. Claro, no, claro. o sea, Sino que al servicio de qué estrategia. ¿me Claro. entiendes? sí. Grandes palabras han sido dichas, gente, en este primer episodio de la segunda temporada. Están avisados. Oye, vamos con los últimos 2 comentarios para que pasemos a otra sección, ya no tan estelar como esta, obviamente, Vamos a ver. pero se viene. Comentario, ya, este está cuático el usuario. Plat RSCL1. Wow, suena bot. Grande. Esa cuestión suena bot. Es como un alien, así. Eh, Deben 10. Sí. Platrs nos comenta. Muchos aplausos y dice: gracias a ustedes por todo su esfuerzo para llevar las ideas de una real izquierda adelante. Bueno, Muchas gracias. Platrs, Bravo.
Gran alien, Muchas sí, gracias no. por tu apoyo. Sí, gracias. Sí, además firmó por nosotros y todo. Sí, Bien, gran bien. valor. Bacán, gran bacán, valor. bacán, bacán. Sí, gente, si ustedes quieren, por cierto, si ustedes quieren firmar, todavía pueden hacerlo si quisieran, pero también si quieren ser parte de este proyecto, si quieren sumarse a estas ideas, déjenos un mensaje en nuestras redes sociales, escríbanos para que podamos conversar y que ojalá todo lo que estamos conversando aquí lo llevemos cada vez a más. Sí, que quería Sí, hay harta filmar, que gente andaba viendo el carnet. Sí. Ya vamos a leer el último comentario por esta ocasión. Déjenos sus comentarios para que lo leamos después en el otro. El usuario es escribiendo-y-redactando. Yo recuerdo partidos como la Lista del Pueblo que tenían el mismo fin y se perdió en el tiempo y sus propios fines. El tiempo muestra a la gente como son, mientras los que seguimos trabajando vemos cómo van pasando grupos y grupos. No es crítica, es realidad de muchos trabajadores. ¿Quién responde? Cerramos por fuera nomás. No. Gracias por el No, se comentario. entiende porque Sí, son po. proyectos que la Lista del Pueblo, por ejemplo, generó una expectativa gigante en un montón de gente de que podía haber un cambio, pero nosotros en algún momento también cuestionamos ese tipo de proyectos porque no tienen sustancia. Finalmente son cuestiones temporales, muy tácticas, que justamente se hacen con fines sobre todo electorales y que no te presentan una perspectiva clara de lucha y organización, y yo creo que eso es lo que ha distinguido a nuestra organización en particular en todos estos años. O sea, yo por ejemplo milito hace 21 años en el PTR y nosotros siempre hemos mantenido la misma línea. O sea, el centro de nuestra organización está en luchar junto a la clase trabajadora por desarrollar los fenómenos lo más posible, que las masas, los estudiantes, los jóvenes, los pobladores tengan confianza en sus propias fuerzas de que ahí viene el cambio, y de ahí no nos hemos movido ni un centímetro porque esa es nuestra perspectiva, esa es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es que los cambios los hacemos la clase trabajadora, los sectores, junto a los sectores populares. No lo hacen los partidos tradicionales, no se hace negociando en el Congreso. Y eso quizás es difícil, pero no es imposible, y es un esfuerzo que se tiene que hacer cotidianamente, interviniendo en las universidades, interviniendo en los sindicatos, interviniendo en todos los espacios sociales, y levantando también luchas que a veces son como bien a contrapelo, pero son necesarias. Por ejemplo, el tema Palestina, el tema de la violencia contra la mujer, las luchas medioambientales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es relevante, es muy relevante, y entiendo la posición ahí de escribiendo y redactando. Pero también es una pelea en contra de esos sectores que muchas veces se levantan como un fenómeno, pero así como surgen también desaparecen. Yo creo, yo hay que agregar o cuestionar quizá dos cosas de lo que decía escribiendo y redactando. Porque, o sea, lo primero es que no son... que dice, yo recuerdo de partidos como la Lista del Pueblo que tenían el mismo fin. No tenemos el mismo fin. No, De hecho, la Lista del Pueblo, la gran crítica que tenemos es que programáticamente su programa era redactar una nueva constitución para el Estado capitalista. Y ellos fueron desde la izquierda quienes más quedaron a caballo de la idea de que a través de la Convención Constitucional se podrían resolver las demandas de la revuelta, cuando la Convención Constitucional fue justamente el organismo que utilizó el régimen político tradicional para desviar las fuerzas de la revuelta y el cuestionamiento profundo de la revuelta al Chile en los 30 años hacia los pasillos de la institucionalidad. Y el resultado del apruebo y rechazo y del fracaso constitucional más de conjunto expresa que desde un origen, desde el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, esa era una trampa constitucional que no iba a resolver las problemáticas profundas que se plantearon en la calle durante la revuelta. Y la Lista del Pueblo se sumó desde una vereda de la izquierda, pero muy acríticamente a la Convención Constitucional, y esa debilidad programática, tal como se diluyó la Convención Constitucional, también se terminó diluyendo la Lista del Pueblo. Y yo creo que sobre ese balance es muy importante discutir, porque creo que el segundo punto es como esto de ver cómo pasan los grupos y como resignarse ante esa situación. Creo que es lo peor que podemos hacer, sino que yo creo que, porque finalmente el sistema lo que te trata de empujar todo el rato es a la resignación. Y al mal menor. Y por lo tanto aceptar el mal menor. Yo creo que no, que hay que evitar la resignación y tomar la organización en nuestras manos, buscando ser protagonistas de nuestra propia historia. Y para eso es fundamental saber ese tipo de balance. Es decir, ¿por qué fracasó la Lista del Pueblo?
¿Por qué fracasó la Convención Constitucional? Bueno, yo creo que fracasó justamente porque estaba condenada al fracaso, ya que se pensó como una Convención Constitucional sometida a los poderes instituidos, que no podía tocar los pilares del Chile capitalista, y que se pensó como un organismo para desviar la revuelta de la calle a los pasillos de la institucionalidad. Entonces yo siento que es importante ponerlo sobre la mesa para sacar balance y para prepararnos mejor para el futuro. Porque lo peor que podemos hacer ahora es resignarnos, porque si nos resignamos, o gana Kaiser, Kast, Matei, o viene de nuevo el mal menor con cara de Carolina Toá o cara de Gabriel Boric para que sigan gobernando los mismos de siempre y los trabajadores sigan viviendo la realidad de muchos trabajadores, como dice, escribiendo y redactando. Entonces yo creo que la invitación es esa, como contra la resignación, la organización colectiva y sacar esos balances históricos para prepararnos para el futuro. Vamos arriba. Sí, vamos. ¿Cómo te tomas, Flavio? ¿Cómo me toma? Bien, eso es lo que dice el Dauno, los balances son importantes. O sea, no comparar algo porque quizás está juntando firma igual que lo que se hizo anteriormente, no va a ser lo mismo. Pues, o sea, no porque la misma semilla te dio el mismo árbol, te va a dar la misma fruta. Pues, entonces, como que no podía estar mezclando las dos cosas. Son paradas distintas, son tiempos distintos. No estamos en una revuelta ahora mismo, entonces siento que eso. Eso. Está Sí. bien, está bien. Sí, yo solo agregaría a esto en particular que yo creo, gente, que es muy importante ir siempre al fondo más que a la forma y como mira, ¿por qué digo esto? Porque de repente en ciertas situaciones o en ciertos momentos X partido, X organización, porque claro, a mí me pasa eso, como que entiendo la frustración de ver como partidos y candidatos en cada elección que llegan y te tiran las grandes campañas y te prometen el cielo y la tierra y después pasa el tiempo y al final fue puro discurso. Como que esa sensación yo creo que todos acá la tenemos un poco, Claro. esa. Y por lo mismo, como el fondo, o sea, eso que tú estás viviendo, ¿cuál es la estrategia detrás? ¿Cuál es su proyecto de sociedad más de conjunto? Más allá de la particularidad de la elección de hoy día. Y todo esto, bueno, es un augurio de lo que se nos va a venir ahora, bueno, medio que ya casi que está pasando en estos momentos, que se vienen las campañas electorales, van a llegar 1.000 y un candidatos a tocarte la puerta. Bueno, pero además de esas ideas que se están prometiendo hoy día, primero, como, ¿a qué estrategia responde? Como, ¿cuál es su proyecto de sociedad más de conjunto, de fondo? Porque eso te va a explicar como, al final, qué va a defender realmente, ¿cachai? Como que yo creo que igual tiene que ver con eso, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros, el Partido Trabajadores y Trabajadores Revolucionarios, nosotros tenemos una estrategia muy clara, muy honesta. Eso también yo creo que es muy, muy importante, como ser honestos y transparentes con qué es lo que pensamos y cuál es nuestro proyecto. Nuestro proyecto realmente es un proyecto que efectivamente es revolucionario, que es socialista, que busca echar abajo el Estado capitalista acá y en todos lados, y lo decimos claramente y no tenemos ningún problema con eso, y esos son los intereses que vamos a defender. Otros no los dicen, o si uno se pone a pensar, mira, te das cuenta que en verdad no defendían nuestros intereses. Así que eso se viene con todo, yo creo, este año político, así que ojo a Charqui. Van a ser como los debates del año también. Sí. Y además hay muchas organizaciones que también se plantean horizontes similares. Yo creo que hay que Sí, entrar en la discusión. Es como finalmente la discusión va a ser clave para poder abrir ese debate entre mucha gente que hoy quizás además está desilusionada al gobierno, qué sé yo. Sí. O sea, bueno, eso va a ser el año, como que el año va a ser ese Sí. año político. Pero bueno, no sé, ahora a lo que vinimos, porque toda esta vuelta era para el nominado de la semana, la sección por votación unánime favorita de toda la primera temporada. Y bueno, ya le explicamos tras de cámaras de qué se trata, y creo que ustedes tienen que partir. ¿A quién nominan? Parta Flavio. ¿Yo parto? Flavio. Sí. Ya tengo una persona en mente, la verdad. Fue nombrada antes y fue un spoiler, pero Andrés Giordano. Sí. Lo lamento, sé que lo he nombrado mucho y lo han nombrado harto, o comentarios, lo que sea, pero hay que decir por qué. Sí, o quién es. Igual que quizás hay gente que no tiene idea quién es Andrés Claro, Giordano. Andrés Giordano es diputado hoy en día, fue parte del sindicato, fue el presidente del sindicato ¿por cuántos años? Como por 13 años. Por 13 años, entonces, y ahora es diputado, gana harta plata y dijo que se iba a ser presente en el fondo de huelga, cosa que no pasó. Sí se hizo presente en las conferencias de prensa, donde a él le gustaba estar, pues, su cara, que saliera ahí. Y nada, pues esa es mi persona a la que nomino, porque
prometió cosas, dijo cosas y no las hizo, entonces eso. Andrés Giordano, ojo Está piojo, avisado. ojo piojo Andrés Giordano, esa es mi persona nominada. Durísimo. Bien. Excelente. Sí, yo quiero nominar a Johannes Kaiser, particularmente por uno de sus dichos últimos con respecto al tema de las vacunas. O sea, hay como distintos tipos de negacionismo, pero ya el de Kaiser me parece que es terrible. No me extraña, porque de hecho en la conferencia de prensa que hicieron en el Congreso cuando anunciaron la creación del Partido Liberal Libertario, entrevistaron a quién sería su ministra de Salud. Y la tipa decía que el cáncer era producto de las malas energías, así que había que hacer, el ministerio tenía que implementar terapias holísticas. Todo mi respeto a las terapias holísticas, pero decir que el cáncer es por las malas vibras y este tipo de cosas me parece nefasto, y esta gente es nefasta, y por eso lo nomino. Bueno. Bien merecido. Sí, la verdad que gente sí. rancia, Bien merecido. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Disculpa. que habían Sí. demasiadas vacunas. Que le ponían 72 vacunas a las personas. Que Ya. es antivacuna. Ya. Qué lata. Bueno, pues, Claro. Demasiadas vacunas. Locura. Bueno, mi nominado es, a propósito de todo lo que vi desde fuera y apoyando también, lo de Starbucks es, no sé si lo voy a decir bien, Brian Nichols, Brian Nichols, el CEO de Starbucks, que gana la módica suma anual de 1,6 millones de dólares, que recibió un bono de bienvenida de 10 millones de dólares. 100. Mira, bono de 100, qué? me corrigen. ¿Bono de qué? 100 millones. De 100 millones de dólares. Y los mismos que dicen que, bueno, la hora de trabajo vale 2.000, ¿cuánto? 2.800 para sus trabajadores. Bueno, qué sé yo, más que nominados. Creo que no hace falta mayor explicación. Oye, sí, está bueno. Da un Mira, yo no votaría por Johannes Kaiser porque le vamos a dar duro todo el Sí, año. lo tengo súper claro. Entonces, ya vamos a tener la oportunidad. ¿Qué? ¿Tú a quién nominaste? ¿No he nominado a nadie? no, le toca. Sí, pues, pero es que puedo nominar a alguno de los dos. Pues. Ah, es verdad. Para que Entonces, yo creo que sí, Andrés Giordano está bueno, que esté avisado. Sí, porque tiene que ver también justamente con las lecciones que hay que sacar para prepararse para el futuro. Y bueno, los trabajadores, sus antiguos colegas también se lo exigieron y no estuvo a la altura, parece. Así que Exacto. está bien, está nominado. Prometan lo que cumplan. Si dicen cosas, háganlas. Estás avisado. Gracias. Ya, buenísimo. Ya. Iba a decir, bueno, perdón, no, nada, dale. No, nada, estaba cerrando yo así ya. No, sí, estamos cerrando, está bien, estamos cerrando. Bueno, eso, cerramos. Yo quería decir algo, quería decir una cosita, Ya. algo que no comentamos que porque Minuto este libre, es minuto libre. este es Minuto minuto libre. Si quieren decir Cierto, algo, cierto. qué sé yo. Pero cortito, porque, o sea, cortito lo que voy a decir yo. Salió un libro que se llama Calle Londres 38. No lo leí, salió un libro que se llama Calle Londres 38. Yo la verdad no lo he leído, pero hizo noticia hoy porque en una de las declaraciones de uno de los miembros del gobierno de Eduardo Frei se da a conocer que el gobierno de Frei le recomendó a Pinochet el 2001 que se hiciera pasar por enfermo senil para evitar su extradición de Londres a España, porque había sido detenido en Londres, y así no fuese procesado y juzgado por crímenes de lesa humanidad, es decir, violación a los derechos humanos. O sea, a ese nivel de compenetración y de complicidad llegaron los gobiernos de la Concertación para mantener la impunidad, para dejar libre al dictador que luego llegó a Chile en silla de ruedas y se para en dos pies, burlándose en la cara de las familias y de los asesinados durante la dictadura. Ese es el nivel de complicidad, ese es el nivel de amiguismo de la Concertación con el pinochetismo. Es una vergüenza, especialmente para todos esos que salen a defender el legado de la Concertación desde la derecha hasta el propio gobierno de Gabriel Boric, que termina siendo como una Concertación 2.0, 3.0. El legado de la Concertación fue el sostener y administrar la herencia de la dictadura militar, y eso implicó sostener y administrar la impunidad en los casos de violación a los derechos humanos, en los casos de asesinato, de desapariciones y de tortura. Es una vergüenza. Así es que, bueno, quería denunciar esa situación que se dio a conocer y que está íntimamente ligado al modelo económico y social que se instaló. Las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, las torturas, las desapariciones, fueron para instalar las AFP, las ISAPRE, este modelo de salarios que no llegan a fin de mes, de pensiones de hambre y de salud pública que se cae a pedazos, y eso es el legado de la Concertación en Chile como continuadores de la herencia de la dictadura. Eso. ¿Ah? ¿Y más encima qué? Mató al papá.
Ah, y además Pinochet, weón, mató al Papa, weón, Frey, no, bueno, Bueno, sí. Imbécil, ¿Quién pues, sigue? Y la calaña de personajes. ¿quién gusta? Si es que quieren decir algo... Minuto libre, algo Minuto que quieran libre. añadir. se les pone el tintero. Nada, agradecer a mis compañeros, la verdad, quiero eso, agradecerle a los que estuvieron presentes, a los que estuvieron en el grupo igual, a los que se metían a la asamblea, al presidente, la verdad, muchas gracias por el apoyo, por todo lo peleado. Y nada, no bajar los brazos, recalco eso que dije antes, no bajar los brazos, la pelea continúa, infórmense, participen en la red, van a ver redes sociales ahí, como dicen los chicos en el video, busquen información ahí, van a encontrar. Así que nada, eso, agradecer la verdad a todos los compañeros que estuvieron presentes, a mi grupito en especial, así que muchas gracias. Ahí sigamos dando peleas, los estudiantes también, muévanse, peleen en su U, ahí vamos a estar nosotros apoyando, así que eso, muévanse e infórmense. Muchas gracias. Buena. Bueno. Eso. Sí, yo una Antonio. cosa bien cortita en realidad, quiero, parecido a Flavio, mandarle un saludo y agradecimiento a todos esos compañeros y compañeras que durante 25 días estuvimos dando cara ahí en la calle. Muchos quizás no estaban en la calle, pero estaban apoyando a través de redes sociales, difundiendo, consiguiendo aporte, haciendo completada, apoyando. Me parece que esa unidad es algo que tenemos que mantener, es algo que despertó ahora y creo que hay que sostenerlo, me parece eso muy importante. Y no olvidar el impacto que esto tuvo no solo hacia el sindicato de Starbucks, sino hacia afuera. Y por eso mandarle un saludo también a los compañeros y compañeras de Papa John's que están empezando su negociación colectiva, Buena. a las Vamos, compañeras vamos. de Flores que siguen ahí en huelga, En ya huelga. 26 días en huelga, a los pilotos de Sky que también votaron la huelga, a los de Alto Norte que también Vamos. votaron la huelga, a los de Melt que también están empezando su proceso de reorganización ahí en Under Pizza, a los Bueno. compañeros de Premier, del sindicato de Little César Pizza y de Krispy Kreme que también están haciendo una fuerte campaña de, ahí de organización de compañeros precarizados, y a la gente también de Dunkin' Donuts y de Burger King que me han escrito para justamente organizarnos para que veamos también el impacto que tuvo esta huelga. Yo creo que eso nunca hay que perderlo de perspectiva, porque esto fue un round que tuvimos contra la empresa y ahora nos toca el segundo round donde les vamos a pegar de vuelta. Sí, sí. El knockout viene, se viene el knockout, sí. Gancho derecho ahí, se viene. Sí. Está bien. Bueno, gente, yo solo para cerrar este increíble capítulo de Están Avisados, primero de la segunda temporada, también vamos a dar las gracias, a nuestra comunidad que nos ha seguido capítulo a capítulo, que le pone me gusta, Qué emoción, que comenta, qué emoción. que se suscribe. Esto lo comparte. hacemos por y para ustedes, así que realmente estamos agradecidos que nos acompañen hasta acá. Quienes aún no se han suscrito, suscríbanse, aprieten la campanita, denle me gusta, comenten. Su comentario lo podríamos leer en el próximo episodio. Desmenuzarlo. Y, por supuesto que nosotros, La Izquierda Diario, es un medio que se levanta con puro esfuerzo, voluntad militante. No tenemos obviamente no tenemos ningún empresario que nos pague. Ni queremos tenerlo. No queremos tenerlo. Queremos total independencia de cualquier empresario y de cualquier gobierno, por lo tanto absolutamente nadie nos financia, y lo único que recibimos son los aportes que nos hacen ustedes. Así que los invitamos a ir al link, pueden donar desde Luca en adelante, así que estaríamos también muy agradecidos por eso. Y Nos verán vemos. cómo se va transformando el set Sí. y la calidad de la imagen. Van a ir Bien. viendo de a poco si todo funca. Ay, base. Vamos a tener base. Así que eso. Y una colación para el señor director. ¡Bravo! Bravo, al directo. Una colación. ¿Estamos? Estamos. Chao, gente. Gracias Un por gustazo. Buenísimo. Un Muchas gustazo. gracias. Adiós.